¿Cómo se llama ese monte?, le preguntó el marino al lenguaraz tupí que lo acompañaba. El tupí pensó que en realidad no sabía cómo se llamaba. Él era oriundo de otros territorios bastante retirados y no tenía idea de cómo se llamaría ese pequeño cerro. De todas maneras respondió: Ibiti, o sea, es un monte. Ah, dijo el marino, Ibiti, entonces se llama Monte Ibiti. Y escribió el nombre en su cuaderno de bitácora. Monte Ibiti, o mejor, Monteviti. Y de allí los cartógrafos comenzaron a copiar y recopiar el nombre. Y como solía suceder, dando lugar a una sucesión de pequeños cambios ortográficos que con el tiempo pasaron a ser también cambios fonéticos para adaptarlo mejor al idioma de los castellanos. Primero fue Monteviti, luego Montevidi, y más tarde se fijó lingüísticamente en una forma más fácilmente pronunciable: Montevideo. Y todo se inició con una traducción del lenguaraz tupí, que no sabía cómo se llamaba el cerro, dijo simplemente cerro en su lengua, en el tupí guaraní, que es Ibiti. Como decía, ese era el nombre del pequeño cerro de 140 metros, que a pesar de su limitada altitud, sobresalía claramente en un paisaje de suaves lomas que no excedían los 30 o 40 metros. Casualmente ese cerro estaba al lado de una bahía relativamente profunda. Allí se detenían los buques que arribaban al sur de América, y esa bahía fue denominada con el mismo nombre del cerro, la Bahía de Montevideo. Cuando los españoles decidieron fundar una población a orillas de esa bahía tan conveniente, no lo hicieron en la falda de ese cerro característico, sino en una península en la orilla opuesta que se adaptaba mejor para anclar las embarcaciones y tenía más facilidades de futuro amurallamiento para ser protegida de los enemigos, que en esa época eran varios: Portugal, Francia e Inglaterra. Esa población, que como decíamos se estableció en la orilla opuesta al mencionado cerro, también recibió el nombre de Montevideo. Se le agregó su respectiva denominación onomástica. Al estilo español de la época, la adjudicaron a dos santos católicos, San Felipe y Santiago, y así oficialmente la población pasó a llamarse San Felipe y Santiago de Montevideo. Con el paso de los años, los santos se fueron extinguiendo de la toponimia, que quedó circunscripta a Montevideo a secas. Mucho antes, cuando Montevideo no existía, allá por el año 1530, había llegado al lugar un navegante portugués llamado Pero López de Sousa, que formaba parte de una armada de 5 naves y 400 hombres, que había salido 10 meses antes de Lisboa y era capitaneada por su hermano Alfonso de Sousa. Como a otros visitantes anteriores, le llamó la atención el pequeño cerro aislado en el paisaje, y ya que estaba para afirmar la soberanía portuguesa, que nunca se concretó al final, le puso nombre: Monte de San Pedro. Llegado al lugar, aprovechó la bahía para refugiarse y desembarcar en la falda de ese cerro identificatorio. Como lo harían muchos otros en tiempos ulteriores, subió a la cima y observó el paisaje desde arriba. Sus comentarios fueron muy laudatorios. Subí con toda la gente a la cumbre del monte de San Pedro, desde donde veíamos campos hasta donde alcanzaba la vista, tan llanos como en la palma de la mano,
y muchos ríos arbolados a lo largo de ellos. No se puede describir la hermosura de esta tierra. Son tantos los venados, gacelas, avestruces y otras alimañas del tamaño de potros recién nacidos y de su aspecto que el campo está todo cubierto de esta caza. Nunca vi en Portugal tantas ovejas ni cabras como venados en esta tierra. Pero Lope de Sousa había comprobado que el territorio que antecedía al gran río como mar estaba habitado también por numerosas poblaciones nativas. Pudo conocer dos comunidades hacia el este, en las proximidades del río que hoy llamamos Solís Grande, y otra cerca de un cabo que probablemente corresponda con la actual Punta del Este. En estos casos probablemente pudo conocer algunos grupos minuanes litorales o comunidades emparentadas con ellos. La gente que poblaba las costas cercanas a la bahía y al cerro hacia el occidente, que tal vez eran charrúas, fue visitada también por Lope de Sousa, particularmente donde se encuentran las actuales localidades de Arasatí y Cufré, y pudo comprobar que estaba constituida por una dinámica comunidad de pescadores, tal vez constituidas por charrúas antes que fueran desplazados por la invasión y colonización europea. Así lo relata Lope de Sousa. Salieron del tierra hacia mí 4 almadías. Se reunieron pronto conmigo. Traían arco, flechas y azagallas de palo. Venía con muchos penachos y pintados de 1000 colores. Sin mostrar miedo y con mucho placer nos abrazaban a todos. Hablaban guturalmente. Sus almadías tenían 10 a 20 brazas de largo y media braza de ancho, hechas de madera cedro muy bien trabajadas. Remaban con unas palas muy largas que en su extremo tenían penachos y borlas de plumas. Remaban 40 hombres de pie. Mandaron una almadía con pescado. Yo les mandé cascabeles y cristales y quedaron tan contentos. Mostraban tanto placer que parecían locos. Venían detrás de nosotros. Uno sanado nadaba más que los delfines, pues avanzaban tanto como nosotros que íbamos con viento muy fresco a popa. Estos hombres son tan grandes y robustos y parece que tienen mucha fuerza. Las mujeres son todas muy bien parecidas. En mi opinión, esta escena no se repetiría nunca más en el futuro. Seguramente en esa época había comunidades similares en la desembocadura del río hoy llamado Santa Lucía y probablemente también en la bahía del Cerro Ibiti, de la que estamos hablando. Aunque cuando llegó Lope de Sousa seguramente se habían retirado, tal vez para evitar encontrarse con estos extranjeros de los grandes barcos que podían ser peligrosos. Y esto se pudo apreciar en los años venideros. Repetidamente varios pueblos indígenas del país sufrieron por experiencia propia las actitudes inamistosas y agresivas de los exploradores de Allende el Mar, que se apoderaban de sus alimentos y secuestraban hombres y mujeres. Por lo tanto, estaban alerta para retirarse en caso de que se avistaran estas naves aladas. Esa es una razón principal por la que los invasores pensaron que la región estaba relativamente despoblada. Sin embargo, todos ellos se informaron en sus crónicas haber divisado decenas o tal vez centenares de humaredas en todos los territorios a los que se acercaban. Sabemos también que uno de los propósitos principales de estas humaredas era la comunicación a distancia. 2 siglos más tarde, después de la visita de Pero Lope de Sousa, los exploradores habían sido sucedidos por otros navegantes y numerosos colonizadores que de a poco se iban apoderando del país. A esta altura, los pueblos nativos costeros habían migrado hacia el interior, alejándose cada vez más de las peligrosas zonas cercanas a la costa. Precisamente de ese momento, antes que se creara la primera colonia española de Montevideo, recogemos el testimonio de Louis Feuillet, que es muy ilustrativo acerca de la geografía de esa zona antes de la ocupación efectiva del lugar. Louis Feuillet era un sacerdote francés, geógrafo, astrónomo y botánico, que se había transformado en un viajero consuetudinario y había recorrido ampliamente las Américas. Feuillet
tuvo la oportunidad y experiencia de permanecer en la bahía entonces despoblada y nos dejó sus impresiones descritas con rigurosa exactitud. Llegó en el velero francés San Juan Bautista, recalando la bahía de Montevideo, pues ya se la conocía con ese nombre. Luego siguió a Buenos Aires y más tarde retornó a la misma bahía donde había de permanecer 40 días. Acaba el sustancioso relato del 20 de octubre de 1708. Se descendió a tierra en la mañana para ir a buscar un lugar cómodo y levantar galletas, temiendo que faltaran en nuestras provisiones. Si hubiésemos de encontrar, desgraciadamente, vientos contrarios que nos hubiesen detenido mucho tiempo en nuestra travesía. Se encontró en la ensenada de Montevideo, en la orilla del río, un lugar llano, teniendo a un lado una barranquita en la cual nacía una fuente de agua clara. Esto sería la orilla del cerro, donde ahora está la calle Egipto, pienso. Buscando pues este lugar propio a la intención que teníamos, allí nos detuvimos y comenzamos el mismo día a levantar las carpas. La barca volvió al atardecer. Los marinos nos contaron todo lo que había pasado en su pequeño viaje. Nos hicieron saber que habían abordado por la mañana en una pequeña isla. Bueno, en esta isla que parece ser se trataba de la isla llamada hoy Libertad en medio de la bahía. Habían encontrado una gran cantidad de nidos de aves escondidos en las hierbas altas hasta la cintura, que era imposible avanzar un paso sin pisar alguno. Que ellos habían llenado la barca hasta la mitad con aves de todas las edades, unas acabando de nacer, otras de más edad, estaban aún en sus nidos, otras los habían abandonado. Corrían para esconderse entre las hierbas y las que podían volar se elevaban en los aires muy asustadas, acompañadas de sus padres y de sus madres, cubriendo el cielo con su multitud y dando grandes gritos que retumbaban en la campaña. En el día siguiente, que era el 21 de octubre, la barca partió al amanecer para llevar las provisiones necesarias a los que habían quedado en tierra. Yo me embarqué con mis instrumentos y encontré a mi llegada las carpas levantadas en el fondo de la ensenada de la que he hablado, de donde venían dos ríos procedentes de las vastas llanuras del Brasil. Bueno, estos ríos eran los arroyos Miguelete y Pantanoso, y obviamente no provenían de las llanuras de Brasil. Era una exageración. Sigue Feyé. Estos ríos eran abundantes en peces de una infinita variedad de especies. En uno de estos ríos, a donde íbamos bastante a menudo a lanzar nuestras redes, encontré peces singulares. Tuve el cuidado de dibujarlos en la historia de los animales. No encontré en estos peces el mismo gusto que tenían los del Río de la Plata. Su carne es insípida, fofa y de un blanco pálido, que atribuí a su alimentación, pues este río es muy barroso. Está hablando del arroyo pantanoso, que dicho sea de paso no era demasiado elogioso el comentario, ¿no? No produce en su lecho ninguna planta y estos animales se ven obligados a comer lo que encuentran en este fango. Y luego continúa. De dormir la noche precedente en una de nuestras carpas, después de haber celebrado la Santa Misa, verifiqué mi cuadrante que encontré en el mismo estado que lo había embarcado en Buenos Aires para determinar la latitud. Y comprobó que, por consiguiente, la altura del Polo Sur en Montevideo se encuentra a 34 grados 51 minutos y 29 segundos. Y así quedaba fijada la ubicación geodésica de Montevideo en aquella lejana época. 20 años más tarde, el gobierno español decidiría fundar una población en la península de la Bahía, la futura San Felipe y Santiago de Montevideo. Los colonos fundadores tendrían que batallar con los legítimos propietarios de estas tierras, que era la nación Minuán, a la que derrotarían permitiendo la apertura del país al dominio del Imperio Español, que luego habría de ser sucedido por el Imperio de Portugal y de Brasil. Y más tarde por la República Oriental hasta nuestros días. En otro video procuraremos continuar con mis anécdotas e historias de la biografía de este lugar, bahía, cerro y ciudad de Montevideo, hasta nuestros días.